Hola, soy Nadia Vasilchenko y los invito a seguir estudiando ucraniano. Hoy nos toca un tema bastante complejo y será una clase totalmente teórica, pues quiero que hoy día veamos cómo definir el género del sustantivo ucraniano, es muy importante, cuántas declinaciones y cuántos casos existen y para qué sirven, y cómo crear la forma de plural de los sustantivos ucranianos. Entonces, acordemos primero qué es el sustantivo, para qué sirve. Sirve para nombrar a personas, animales o cosas. O sea, cualquier palabra que responda a la pregunta quién o qué es un sustantivo. Una mesa, una madre, un padre, un auto, etc. Son sustantivos. Comparemos el sustantivo en español con el de ucraniano. En español, el sustantivo tiene el género masculino, femenino, el, la o común, las palabras que pueden ser del género común, por ejemplo, el artista, el comunista, no se sabe, o sea, el o la comunista, no se sabe por la palabra si es masculino o femenino si no usamos el artículo. Y también pueden tener formas de singular o plural, la mesa o las mesas. En ucraniano la lista es un poco más grande. Sí, en la próxima lámina les voy a mostrar qué pasa. En castellano, una palabra tiene forma de singular y de plural. En ucraniano, además de ser de singular o plural, también tenemos los casos. Y para saber cómo terminará una palabra en cada caso, hay que saber la declinación de esta palabra. Así que vamos a ver de a poco todas estas formas. Será una clase de introducción. Después seguirán otras clases para profundizar lo que vamos a ver hoy. Hoy les daré el mapa general y después vamos a ir viendo los detalles. Entonces, para definir el género de una palabra en ucraniano, de un sustantivo en ucraniano, tenemos que fijarnos en la terminación. Si la palabra termina en una consonante, puede ser de género masculino o de género femenino. Siempre recomiendo revisar con un diccionario, con un amigo, con su profesor de ucraniano. Lamentablemente es muy difícil a primera vista definir el género en ucraniano. Porque también para ambos géneros, e incluso para el género común, la terminación A es común. Así hay palabras de género masculino y de femenino y de común que terminan en la letra A. En la ya pueden ser de masculino, femenino o neutro. Me van a decir, es puro enredo este ucraniano, sí. Pero practicando, leyendo, traduciendo, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil. Porque las palabras no existen, no están solas, siempre van rodeadas de algo. Entonces, si yo escucho o leo un texto en ucraniano, otras palabras me darán pista para entender si hablamos de una palabra de género femenino, masculino, neutro o común. Ya lo vamos a ver. Por mientras, acuérdense que los sustantivos en ucraniano pueden terminar en consonante, en A, en ya, en O, en E, casi todo el alfabeto, ¿no? Y en signo blando. Las declinaciones son 4. Tenemos que ver si la palabra termina en A y ya, y yo sé que es de género masculino, femenino o común, entonces será de la primera declinación. Las palabras de género masculino que terminan en consonante, signo blando u O van a ser de la segunda declinación, igual como las palabras de género neutro que terminan en O, ya y E. Las palabras femeninas, solamente las palabras de género femenino que terminan en consonante, en signo blando y el sustantivo mate, madre, van a ser de la tercera declinación. Y de la cuarta declinación solo tenemos las palabras de género neutro. Y esas son las que terminan en A, en ya y además que al declinarse cambian su sufijo. Hablaremos de cada una de estas declinaciones. Hablaremos más detalladamente en adelante. Por el momento quiero que sepan los que estudian ucraniano por su propia cuenta. Para declinar bien un sustantivo ucraniano, primero hay que definir el género. Segundo, hay que situarlo en esa tabla en qué declinación es. Porque las declinaciones nos ayudan a acordarnos del esquema de la declinación. O sea, el grupo nos va a decir cómo voy a declinar una u otra palabra. Ahora,
el plural. Si en castellano esto es muy fácil, agregamos S o ES y ya tenemos la palabra en plural. Ya en lugar de una cosa nombramos varias. En ucraniano, todas estas vocales son las terminaciones del plural. Por eso hay tanta confusión, por eso hay gente que no entiende por qué una palabra termina en y u otra en i. En realidad, memorizando las frases, o sea, las reglas, uno después no se va a confundir. Yo les recomiendo también seguir el método de imitación. Ustedes ven una frase en ucraniano, la memorizan tal como está. Y de esa manera ganan más vocabulario y más formas gramaticales memorizadas. Entonces, si el sustantivo es de género masculino y termina en una consonante o en o, en plural va a tener la terminación y. Así la palabra brat, hermano, brati, hermanos. Батько termina en o, no termina en o más j, ch, sh o sh. Entonces igual va a terminar en i. Si sustituimos la o por i. Батько, батьки. Lo mismo pasa con las palabras de género masculino, femenino, común, los que terminan en a. Машина, auto, машини. Микола, nombre, de hecho, nombre de mi papá. Миколи, varios Nicolases. Voyevoda, el jefe de ejército en la Rus antigua. Voyevode. Sirota, sirote. Huérfano, huérfanos. Pueden ser niños o niñas. Ahora, el idioma ucraniano no puede ser sin excepciones. Entonces, si los sustantivos de género masculino terminan en r, las terminaciones de plural pueden ser tanto i como i. Yo les recomiendo que revisen siempre con ese link o con diccionario, con un manual o con profesor, con quien sea, cómo se forma el plural de una u otra palabra que termina en r. Les voy a dar algunos ejemplos aquí mismo. Por ejemplo, zvir, animal, en plural va a ser zviri. Dvir, patio, dvori. Además de terminar en i en lugar de i, aparece la o en lugar de i. También ocurre eso en los sustantivos y en los verbos ucranianos, las alternaciones. O sea, siempre mejor revisar las cosas. Gracias a Dios ahora tenemos muchas herramientas online. Sigamos. La terminación i es para los sustantivos de género masculino y femenino que terminan en signo blando. Signo blando, blando. Y también es blanda para nosotros. O también en ya. Учитель, учителі. Хлопець, хлопці. Aquí, ojo, el signo blando cambió por i, pero también desapareció la e. Хлопець, хлопці. En otras palabras que terminan en et, pasará lo mismo. Tengan cuidado. Тінь, тіні, відповідь, відповіді, суддя, судді. No voy a profundizar ahora ni en el significado, lo pueden ver con el diccionario, ni en todos los ejemplos, solo quiero demostrarles que si la palabra termina en signo blando en ya, va a cambiar por i. El sustantivo mati tiene su forma especial de plural, es materi. Y ahora, si el sustantivo es de género femenino y termina en cualquier consonante, o de género masculino y termina en consonantes j, ch, sh, sh, la que fue una excepción en la regla anterior, también tendrá la terminación i. Любов, любові, ніж, ножі. La terminación zi, ¿da? Y, zi. Eso es para las palabras que terminan en iya o apóstrofe ya. Auditoria, auditorии. Семья, семьи. Si el sustantivo es de género masculino y termina en y, esta última y también cambiará por y. La diferencia entre y y es que una es más larga que la otra. Así, музей, музеї. En el plural suena claramente y. Герой, герої. Otra vez. Музей, una i cortita al final. Музеї, una i larga, como doble L más i o Y más i, ¿cierto? Heroi, heroi. Y la última regla es para los sustantivos de género neutro. Esos son los sustantivos que son nombres de bebés de los animales o diminutivos de otros sustantivos.
Al declinarse se agregan los sufijos at, yat y en. Son pocos estos sustantivos, así que los van a memorizar rápido. Entonces, estos sustantivos obtienen a en el plural, igual como los sustantivos de género neutro que terminan en e, pero la consonante anterior es j, ch, sh y sh. Memoricen esas 4 consonantes porque siempre nos cambiarán el clima en diferentes, no sé, con los verbos también pasará lo mismo, ya vamos a ver esto. Entonces, prizvishche termina en e, pero la consonante anterior es de ese grupo, entonces va a ser prizvishcha. Y la última terminación para el plural es la ya. La ya será para las palabras que terminan en ya o en e. Por alguna razón aquí me entró slovo, slova, eso lo voy a borrar en la presentación después. Por el momento, solo género neutro que termina en ya o en e. Сонце, сонця, поле, поля, завдання, завдання. Los casos. Los casos son 7 en el idioma ucraniano. Y además de singular, también tenemos casos para el plural. O sea, son diferentes formas de la misma palabra. Si ustedes saben la palabra, pero no se acuerdan del caso, úsenla en el caso que se acuerden. Igual los van a entender y si no los entienden, los preguntan, los corrigen o no sé, siempre habrá una solución. Es más, diría yo, difícil no acordarse la palabra que necesitamos que no acordarse la terminación que queremos usar. Aunque a veces, claro, el caso nos indica cierta diferencia en el sentido de la frase que queremos comunicar. En general, siempre las palabras van rodeadas de un contexto, entonces siempre se va a entender. Esta tabla la puse aquí no para asustarles, sino para darles la idea general, que la misma palabra, dependiendo de la declinación, que hay la misma palabra, dependiendo del caso, va a tener diferentes formas. Y estas formas van a variar de una declinación a otra. Así, las palabras que terminan en a, en diferentes casos, van a tener terminaciones a, i, u, o, yu, i. Y si la palabra termina en signo blando, como por ejemplo en la segunda declinación, las terminaciones van a ser diferentes. Fíjense. ¿Sí? Ahora, van a ver que algunos casos coinciden. De nuevo, el contexto es el rey. No es tan importante acordarse qué caso es, cuanto qué me quieren decir. Y el contexto les va a decir. Ya lo vamos a ver. Entonces, estas son las terminaciones del singular. Luego bajan la presentación, la estudian con detención y analizan como ustedes quieran. Yo les doy una tabla generalizada en este momento. Y los casos del plural. Los casos del plural quiere decir, primero tengo que poner la palabra en forma de plural y después ya le agrego las otras terminaciones. Lo van a estudiar por su propia cuenta. Yo les puedo explicar las cosas, pero memorizar por ustedes no puedo. Entonces, para recordar, tenemos grandes diferencias con los sustantivos en ucraniano. Nos espera un trabajo bastante arduo para acordarse de todo esto. Y yo, después de explicarle todos los casos, cómo se cambian las palabras en diferentes casos, voy a hacer un constructor de frases para que vean en práctica qué es lo que ocurre con nuestras palabras. Bueno, como les decía, esta fue una lección introductoria al sustantivo, nada de práctica porque es mucho material y descarguen por favor el PDF para estudiarlo con tranquilidad. Si tienen preguntas me las hacen debajo de este video o se unen a nuestro club ucraniano español donde podemos ver todos los ejemplos o hacer otro tipo de consultas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. До побачення.